Pues Terra de Ningú o Tierra de Nadie en la edición castellana que también se ha publicado ahora nace un poco en el sí el colectivo Gata Maula, que es un colectivo feminista de la ciudad de Barcelona, y un poco con la idea de preguntarnos cuál debería ser nuestra posición como feministas dentro del movimiento de liberación nacional y de los movimientos también anticapitalistas, ¿no? Y de nuestra experiencia un poco atravesada por los ejes nacional, de clase y de género, ¿no? Y cómo podríamos articular estas luchas y estas experiencias que también nos atraviesan como mujeres, y cómo estas luchas pues, se pueden articular a nivel teórico y a nivel práctico y político, ¿no? Entonces el proyecto de Terra de Ningú sale con dos objetivos muy claros. El primero es dar o proponer una mirada crítica, una perspectiva crítica feminista sobre el movimiento o los discursos sobre la independencia, el movimiento de liberación nacional, sobre todo catalán, pero no solo este. Y a su vez, pues como segundo objetivo, acercar estos dos mundos, ¿no? El mundo del independentismo y el mundo del feminismo. De ahí viene un poco el título, que es una expresión que sacamos de un texto que reeditamos en el libro de 1982, que se llama Dona y Nació, Mujer y Nación, Feminismo y Nacionalismo, que se presentó en las segundas jornadas catalanas de la mujer, y que entre otras autoras María Mercè Marçal escribió en este texto, y tienen esta frase Terra de Ningú porque Tierra de Nadie concebían precisamente esta relación entre el movimiento de mujeres, los feminismos y la independencia como un terreno desierto, ¿no? Abonado por fantasmas, por prejuicios. Entonces, si nosotras no decimos nuestra alternativa como mujeres, se va a coger el discurso por otros lados. Y entonces, bueno, organizamos pues, el libro en diferentes secciones, invitamos a participar y a contribuir a más de 50 personas, de mujeres y personas LGTB de Cataluña, pero también del País Vasco y también del Kurdistán y de distintos movimientos de mujeres. Entonces, bueno, la idea es que este libro pueda contribuir a este debate que sirva teóricamente, pero también en nuestra práctica política, y que las mujeres podamos intervenir en este proceso. Gaurko mahai inguruan hitz egingo dugu burujabetza feministaz, eta lehenengo galdera da zergatik behar dugun burujabetza prozesu bat emakumeok. Eta horri erantzuna funtsean da emakumeok menpeko garelako, boteretsuen menpeko noski, baina baita ere menpekoen menpeko, ez, askotan. Eta horregatik burujabetza berreskuratu behar dugu, eta argi dago gure burujabetza prozesua lotzen zaiola herri prozesu bati, ez, Euskal Herrian. Orduan, zer da burujabetza feminista? Hasteko ez da egoera ideal, estatiko, mugiezin bat. Burujabetza ulertzen dugu prozesu dinamiko bat bezala, adostua eta elkarlanean eraikia izango dena, eta lan individual eta kolektibo bat eskatzen du, ez? Guk esaten dugu gure gorputzetatik herrira egin nahi dugula salto bide bereizezinak direlako, ez? Ezin dugu nazio aldarrikatu bizitza alde batera utzita eta alderantziz. Azkenean, erabakitzeko gai diren pertsonak behar ditugu, erabakitzeko gai den herri bat eraikitzeko, ez? Bestela zelako herria eraikiko dugu. Eta zentzortan proposatzen dugun bidea da bai modu individual batean gure gorputzen jabe izatea, osasuntsu egoteko bideak, elikadura osasuntsu eta burujabe bat izateko bideak jorratzea, baina baita ere lotzen zaio komunitatearen sorrerari eta herri erakundetze bati. Eta horretarako herritarrok behar dugu boterea, eta feministok behar dugu lidergo kolektiboak osatu, ez? Behar dugu mugimendu feminista indartsu bat, aliantza sendoak, egonkorrak eta politikoki aitortuak izan nahi dugu, bai erakundeen partetik, mugimendu sozial, sindikalen partetik.
Eta burujabetza feministarako palankak gure ustez egunerokotasunean daude. Hau da, guk bizitza defendatzea aldarrikatzen dugunean ez dugu maiuskulaz idatzitako bizitza bat aldarrikatzen, baizik eta bizitza duinaren mugak identifikatzea eta horren aurrean posizio politikoak hartzea dagokigula uste dugu. Hau da, bizitza defendatzea da kaleratzeen, privatizazioen aurka egotea, abortoaren alde borrokatzea, ez? Azkenean, bizitzan eremu guztiak erresistentzia eremu bihurtzea da burujabetza feminista, eta harimutur pila batez osatutako prozesua da burujabetza feminista, eta eskaintzen digu borrokarako marko komun bat. So the Kurdish women's movement is organized totally autonomously within the Kurdish liberation movement. That means the women, they take their own decisions, they have their own structures parallel to the mixed structures, and the women, they are represented 50% in all mixed structures. That means they have equal participation and representation. And the level that we reach today, that we were able to overcome quota also inside the movement, is the result of 30 years of very radical struggle inside the movement for nearly 30 years as a women's movement. So today we can say that because the women's movement is organized autonomously, separately, within its own confederal system, they are able to influence all kinds of decisions to be taken in all spheres of the struggle, because they are participating 50%, and it's not just because of numbers, not just that the women are part of it, but also about the quality, because all women that are in the mixed structures of the general movement are in a way representatives of the organized collective will of the women's movement. That means they are always representing the decisions or the line of the women's movement. And in that case, because they are organized so much, because they are based on a women's liberation ideology, and because they have this consciousness of being organized as women inside the movement, they are able to influence or to effect all kinds of decisions inside the movement. And surely this was not very easy. It was a long process that is still continuing, because women's liberation is always a process. It's always in relations, so it will never end. There won't be any absolute situation within the movement. Sí, efectivamente, nosotros y nosotras allí en Cataluña apostamos por la resistencia no violenta, porque entendimos perfectamente que donde nos quería situar el Estado precisamente era en un punto en el que nos pudiese criminalizar y pudiese desacreditar el movimiento y luego pudiese tirar adelante pues toda la estrategia represiva judicial que estamos viendo ahora. Y aparte nos interesaba mucho contraponer lo que era la tiranía y la demofobia del Estado español en contraste con lo que estábamos pidiendo, que era pues, poder votar, ¿no? Poder ejercer un derecho tan fundamental y tan básico como es el derecho a nuestra autodeterminación. Lógicamente, apostar por la resistencia no violenta requiere una preparación psíquica y emocional para la que yo creo que la mayoría de la población pues no estábamos preparados. La mayoría de gente que estuvo defendiendo los colegios electorales el 1 de octubre es gente que a lo mejor no tenía una trayectoria de activismo o de militancia, y por lo tanto pues eso fue duro. Y aquí el papel de las mujeres es interesantísimo, tanto por lo que fue el papel en los colegios en los que se pasaron pues, las noches previas y fueron ellas, ¿no? Fuimos nosotras las que estuvimos organizándonos tanto a nivel de intendencia como de previsión, ¿no? de cuidados,
como en el propio 1 de octubre, pues los papeles un poco de protección de lo que eran pues, los menores, ¿no? Los críos que estaban por allí, e incluso la gente más mayor, ¿no? Que luego al final la gente más mayor es pues, gente adulta y decide si se quiere quedar o no se quiere quedar, pero sí una parte de prevención. Y luego en el post 1 de octubre hay algo también muy importante, que es que en diferentes espacios se hicieron procesos de sanación, ¿no? de cuidados, de curas colectivas, un poco para trabajar la parte emocional, ¿no? De lo que había sido pues, ese shock, ¿no? Después de ver la brutalidad policial que yo creo que la inmensa mayoría de la gente no se esperaba para nada. Yo creo que hay que analizar tres cuestiones. La primera, la represión que se vivió en el 1 de octubre, que hubo pues, un ensañamiento específico contra las mujeres en clave sexista, de tocamientos incluso que se reflejan en el informe que hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. Luego, otra represión de tipo callejero con los grupos españolistas ultra, ¿no? Que son grupos fascistas y que parece que sean como un embrión, un germen paramilitar, y que también pues, se ve perfectamente como tienen también un carácter patriarcal y machista. Y después está la represión judicial, que bueno, que en ese sentido pues, siempre pues, pensamos en Ana, ¿no? que se ha visto obligada a marcharse, a exiliarse en Suiza. Y en ese sentido, pues lo que vemos a nivel judicial es que hay tal vez una ridiculización, se caricaturiza, ¿no? lo que son pues, nuestras compañeras que están sufriendo esta represión con mayor intensidad, y que eso se suma a toda la estrategia para desacreditarnos a las mujeres que estamos en la izquierda independentista catalana. Pues bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? de juzgarnos políticamente a partir de nuestro físico, de pues bueno, pues eso, ¿no? De demonizarnos incluso, etcétera, etcétera. Ni uste dut momentu honetan inoiz baina logika gehiago daukala burujabetza prozesu bat martxan jartzea, ikusten ari garelako ukatu zaigula herri bezala etorkizuna erabakitzeko eskubidea, baina krisiaren ondorioz krisia baliatuz azken urteetan askatasunen markoa askoz ere gehiago mugatu da, eta ja ez dugu ez erabakitzen gure etorkizun individualaz, gure gorputzaz, gure buruaz, gure bizimoduaz, ez? Egia da burujabetza prozesu bat beraz logikoa osoa duela, egia da burujabetza prozesu hori martxan jartzeko erabaki ausartak, erabaki garrantzitsuak hartu direla, baina onartu behar dugu Euskal Herrian nahi eta ezin batean gaudela. Ez dugu topatzen bide hori herri hau eta gu pertsona bezala, emakume bezala, transizio burujabe horretara eramango gaituenik, ez? Beraz, nik uste dute hor dagoela erronka, ne ustez osagaia mahai gainean daude, instituzioetan badago estatus politiko berriaren eztabaida irekia, baina garrantzitsuago, sindikalgintzatik, eremu politikotik, feminismotik, pensionisten artean aldarrikatzen da, pentsioak hemen erabakitzeko eskubidea, badago prozesu baterako osagaiak mahai gainean. Ez dugana ikusten da burujabetzaren inguruko eztabaida antolatu bat. Eztabaida bat, nun dago prozesu hori egiteko aukera, zeintzuk diren indarrak, zeintzuk diren eman behar ditugun urratsak, zeintzuk diren ereki behar ditugun adostasunak, eta hor ikusten dut erronka hori, ez? Iduritzen zait, eztabaida hori lau paretetatik atera eta herri eztabaida bat izan behar dela. Eta zentzu horretan, mugimendu feminista izan beharko luke erakutsi duen indarragatik. Azken urteetan transizio feminista soberanista baterako egin dituen proposamenengatik. Mobilizaziorako daukan kemenagatik iduritzen zait sujeto nagusietako bat izan beharko dela. Gainera iduritzen zait dalako badaukala aktibo garrantzitsu bat, eta da plantamentu asko zaharkituak gelditu direnean, beste garai batekoak direnean, mugimendu feministak baditu galdera sarri erantzun berriak emateko aukera. Beraz, iduritzen zait soberanismoan hitz asko daude, feminismoan inguruan, ez da begi bakarri aztertzen, aitortu behar dela eta eztabaidarako iturri bezala aitortu eta aintzat hartu behar dena ahots horiek indar gehiago behar luketela.